Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo estás, Dayana? ¿Todo bien? Bueno, me imagino que si andan por acá, está todo muy bien. Vamos a esperar un minutito más que se incorpore. ¿Todo bien, Dayana? Esperar que se incorporen un par de personas más y arrancamos. Mientras les voy comentando que ya estoy terminando de afinar el taller que voy a largar en marzo, que va a ser sobre el tema creencias y autoconcepto, creencias limitantes y autoconcepto. ¿Cómo estás, Meli? Muchas gracias, Meli. Y bueno, ya estamos terminando de definir estoy terminando de definir el programa. Va a contar de tres fases, van a ser 24 días en total. La idea es que esté separado en 3 semanas, que cada uno de los días exista un ejercicio concreto para trabajar, y al final de la semana vamos a tener una reunión de evaluación. ¿Qué hace, Ger? Vamos a tener una reunión de evaluación y una reunión en la cual se va un poco a comentar las formas de trabajo y algunas dudas que hayan quedado. Así que bueno, nos va a ocupar aproximadamente 24 días con 21 días de trabajo práctico todos los días, ¿no? O sea, no va a haber nada teórico, va a ser solo trabajo práctico. Todos los días un ejercicio distinto, todos los días un trabajo distinto, que bueno, que como siempre, como sucede en con los procesos de sesiones, van a estar permanentemente con acompañamiento. Así que bueno, cuando tenga más detalles ya voy a tirar la correspondiente difusión y seguramente por lo menos pincelazos del programa, y bueno, van a estar un poco a disposición, digamos, de toda la gente que esté interesada en el tema. Bien, hace un par de vivos, y vivos, estoy hablando de los vivos que hacemos acá en Instagram, como los Mónica, ¿cómo estás, Mónica? Como los vivos que hacemos, los audio chat que hacemos en Telegram. Venimos charloteando un poco sobre el tema de los estados de conciencia. Y yo vengo poniéndole un poquito de atención porque me parece que es hay un punto bastante interesante ahí, que es importante que entendamos, porque me parece que es un nudo en el cual mucha gente se atasca, que es en el proceso de manifestación, ¿no? Y que es cuando nos ponemos, digamos, a intentar resolver situaciones que estamos viviendo en vez de cambiarnos de estado, ¿no? En los últimos 2 vivos, tanto en el audio chat como en el último vivo de Instagram, yo estuve hablando del tema de los estados de conciencia, de entender que en realidad lo único que nosotros debemos de hacer es cambiarnos de estado de conciencia, mudarnos de estado de conciencia, y no intentar arreglar el estado de conciencia, porque el estado de conciencia tiene determinadas características que lo hacen inamovible, que no da la posibilidad, digamos, de que lo podamos arreglar. Buscando un poquito de bibliografía, digamos, o buscando un poco lo que es la palabra de Neville sobre el tema, encontré una hojita que la quiero leer, porque me parece que, primero, que es cortita, y segundo, que es muy gráfica, muy explicativa de esto que venimos hablando, y me parece que es un buen inicio, digamos, para comprender bien lo que es un estado de conciencia, para comprender bien que nosotros, cuando estamos participando de un estado de conciencia en particular, no tenemos que intentar solucionar o arreglar desde ese estado de conciencia, sino que movernos
de estado de conciencia. Esto es una hojita que escribió Neville, que viene enmarcada en otras características, donde habla del tema de los estados de ánimo, donde habla del tema de la revisión y eso. Y dice así sobre los estados de conciencia. Dice: todos los estados existen y son una parte fija de la creación. Todos los estados existen y son una parte fija de la creación. ¿Bien? Cualquier persona puede entrar en un estado conscientemente o caer en un estado sin darse cuenta. Puedes ocupar diferentes estados a lo largo de tu vida o puedes ocupar un único estado. El deseo es lo que normalmente nos motiva a trasladarnos de un estado a un nivel superior. Puesto que un estado es total y completo en sí mismo, cuando entramos en uno, nos vemos obligados a comportarnos de la manera dictada por ese estado. Vuelvo a repetir esto. ¿Cómo está, Robert? Puesto que un estado es total y completo en sí mismo, cuando entramos en uno, nos vemos obligados a comportarnos de la manera dictada por ese estado. Quiero que presten atención a ese concepto porque ahora vamos a volver cuando terminemos de leer. Por ejemplo, en el estado de pobreza nos encontraríamos constantemente necesitados de fondos, o sea, dinero. Tendríamos dificultades para llegar a fin de mes y no habría modo de disfrutar de lujos. En el caso de que se nos diera una gran suma de dinero, si permanecemos en el estado de pobreza, llenando nuestra mente con pensamientos de carencia y limitación, pronto nos encontraríamos sin fondos y experimentando las mismas dificultades de nuevo. Lo contrario sería cierto si ocupamos un estado de riqueza. Cuando estamos en un estado, solo vemos el contenido de ese estado y nos vemos obligados a actuar de acuerdo con todo lo que conlleva ese estado. Mientras estás ocupando un estado en particular, crees que ciertas cosas son verdaderas y encontrarías difícil entender otro punto de vista. En el estado de pobreza es fácil enfocar tus pensamientos en los problemas de suministro de alimentos, refugio y ropa. Cuando tienes éxito en salir de ese estado, ya no tienes dificultades para adquirir estas cosas. La mayoría de la gente atribuye ese cambio a un cambio de fortuna, a un cambio de las circunstancias. Sin embargo, a menos que te hayas movido del estado de pobreza, ningún cambio en las circunstancias sería permanente. Por el contrario, salir de un estado y entrar en otro en tu imaginación crea automáticamente un cambio en tu mundo exterior. La Biblia ha personificado cada tipo de estado y llama a los estados con nombres conocidos por nosotros como Moisés, Noé, Job, Pedro, Andrés y Jesús. A lo largo de nuestro camino entramos en estos estados y experimentamos todo lo que ofrece. El último estado al que entraremos es el estado de Jesucristo. En este estado nos damos cuenta de que somos Dios, el Padre, y que tenemos un Hijo simbolizado como David, que personifica la suma total de toda la humanidad. El viaje comienza con Adán, que se quedó dormido y soñó el sueño de la vida, y luego entró en la míriada de estados para obtener las experiencias necesarias antes de despertar. Cuando entras en el estado de Jesús, conoces que tú mismo eres Dios y entonces tu viaje dentro de este mundo de muerte se completa. ¿Cómo estás, Lore? Hay dos cosas que me parecen bien interesantes acá para marcar porque me parece que nos dan un nivel de comprensión con respecto a lo que muchas veces a nosotros nos pasa cuando estamos en un proceso de manifestación y vemos que ese proceso empieza a experimentar algún tipo de dilación o algún tipo de dificultad. Bien, comprender, por ejemplo, comprender la naturaleza de los estados. Un estado, los estados están todos completos. Primera cosa, eso es importantísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesariamente a un estado completo, a un estado completo le pertenece, digamos, un personaje determinado. ¿Bien? O sea, yo no puedo ser este personaje y asumir dos estados. Para yo poder asumir otro estado de conciencia, yo me tengo que mudar de personaje. Me tengo que correr. ¿Bien? Eso es importantísimo. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos que esto es así? Porque acá nos plantea Neville, que puesto que un estado es total y completo en sí mismo, cuando entramos en uno nos vemos obligados a comportarnos de la manera dictada por ese estado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros tenemos un estado de conciencia, no tenemos opciones de comportarnos distinto a lo que ese estado de conciencia está dictando.
Bien, entonces si yo quiero asumir otro estado de conciencia, necesariamente tengo que ser otra persona, ¿no? Esto, si bien el estado de conciencia está determinado por el personaje en sí mismo, estamos aplicando, digamos, la ley de la reversibilidad, ¿no? Si yo conozco la causa, sé cuál va a ser el efecto, pero si conozco el efecto, puedo también anticipar la causa. Con esto, ¿qué quiere decir? Es que si yo estoy conociendo el estado que quiero asumir, también conozco el personaje en el cual necesito el cual necesito encarnar para lograr ese estado, para poder manifestar ese estado. ¿Por qué traigo esta colación? Porque muchas veces nosotros quedamos empantanados en una situación determinada en intentar resolver el estado, digamos, que estamos viviendo. ¿Bien? Y así nos frustramos, porque estamos imaginando otro estado, pero en realidad nosotros no somos los que no nos estamos moviendo. Por consiguiente, obligamos o trabajamos desde la mente buscando soluciones que habiliten que de este estado yo llegue al otro estado, cuando en realidad eso es un esfuerzo absolutamente estéril. Es inútil. ¿Por qué? Porque este personaje no puede alcanzar nunca el otro estado. Incluso, como nos dice Neville, nos dice él por acá, cuando estamos en un estado solo vemos el contenido de ese estado y nos vemos obligados a actuar de acuerdo con lo que conlleva ese estado. O sea, no tenemos ni la posibilidad muchas veces desde este personaje de ver otros estados. Únicamente cuando trabajamos desde la imaginación y definimos el estado que queremos ocupar es que nosotros podemos definir cuáles son las características que debemos de encarnar para que el personaje, para que el corrimiento, digamos, que nosotros hacemos del personaje, encarne ese nuevo estado. ¿Bien? Pero es interesantísimo y es muy importante entender eso. Dejar de poner esfuerzo en intentar solucionar las situaciones que hoy estamos viviendo. Lo que debemos de hacer es, en vez de estar aplicando una solución a nuestra realidad, es corrernos de estado y convertirnos en esa persona que manifiesta la realidad que nosotros queremos manifestar. ¿Bien? En este tramo que hemos leído de Neville nos plantea siempre que el movimiento siempre es psicológico y que no importan las circunstancias, el movimiento es psicológico. En la medida que nosotros no tengamos un movimiento psicológico, más allá de que las circunstancias externas cambien y que, por ejemplo, lo plantea a través de un golpe de suerte o un dinero que se nos otorga, la no modificación de nuestro estado psicológico lo que implica es un retorno a las mismas condiciones que teníamos antes de enfrentar esa situación. ¿Bien? Entonces, esto me parece sumamente importante, entenderlo y asumirlo constantemente. Nosotros desperdiciamos, o por lo menos eso es lo que yo siento, ahora lo comentaremos con ustedes, desperdiciamos mucho esfuerzo en concentrarnos en las situaciones que estamos viviendo, y ese esfuerzo podría estar volcado perfectamente en el proceso imaginativo de los nuevos estados o de las realidades que queremos vivir, ¿no? Quedamos muy hipnotizados muchas veces por la realidad, quedamos muy atrapados en los problemas específicos que estamos viviendo y intentamos solucionarlos, cuando en realidad lo que es únicamente un corrimiento. Yo no puedo solucionar eso. Es la influencia del viejo paradigma, ¿no? En el cual los problemas se solucionaban desde el mundo, desde la operación en el mundo exterior. Bueno, esos resabios de lógicas antiguas o de las lógicas correspondientes, digamos, al esquema newtoniano, los tenemos que eliminar. Los tenemos que eliminar porque nos hacen perder tiempo, nos hacen desgastarnos en esfuerzo y nos generan problemas emocionales importantes, porque arrastran frustración al no poder manifestar rápidamente, y arrastran sobre todo van en detrimento, digamos, de nuestro autoconcepto, ¿no? Porque nosotros en general nos atribuimos que estamos haciendo mal las cosas,
atribuimos de que no servimos para manifestar, cuando en realidad estamos manifestando permanentemente, y bueno, y tenemos, digamos, un discurso o una conversación interna que va en contra de nosotros. Cuando en realidad el problema de fondo es que nosotros no estamos entendiendo la lógica. La lógica es que yo no puedo solucionar ningún problema que tengo, sino lo que tengo que hacer es correrme en un estado en el cual eso ya no sea un problema, ¿no? Y como cada estado tiene todas las características y está completo, tenemos que entender también que el estado puede conllevar, por ejemplo, la solución en particular de esa situación que yo estoy viviendo ahora, o puede conllevar una estructura en la cual todos mis deseos estén solucionados. ¿Se entiende? Y esto lo traigo a colación porque creo que fue en el video pasado que nos preguntaban si se podía asumir una cosa, o en el audio chat preguntaban si se podía asumir una cosa o se podía asumir todas las cosas a la vez, ¿no? Hay una infinidad de estados. ¿Bien? Pongámosle, hay una persona que tiene problemas económicos. ¿Bien? Esa persona puede asumir un estado en el cual tiene solucionados sus problemas económicos, pero tiene problemas de pareja, pero tiene problemas de salud, pero tiene solucionado el tema de la vivienda, tiene un auto. Puede asumir también un estado donde tenga pareja, esté bien, esté feliz, tenga auto, tenga casa, tenga salud y tenga solucionado el problema económico. ¿Ah? O sea, cada una de las combinaciones de las distintas dimensiones que nosotros tenemos corresponden a un estado. ¿Ah? Entonces, no hay digamos una dificultad expresa, no hay una limitación expresa de que uno pueda decir, no, yo tengo que encarar estado por estado e ir solucionando. En realidad podés asumir todo. Probablemente la mayor limitación esté en cuánta resistencia vos generes al asumir un paquete grande de estados con respecto a tus creencias. ¿Bien? Pero no hay una limitación en cuanto a decir, tengo que solucionar dimensión por dimensión, tengo que ir asumiendo a uno. No, podemos asumir todo al mismo tiempo. Partimos de la base de que uno de los axiomas de la ley de asunción es que todo es posible. Todo es posible para el que cree. Bien, entonces eso ya implica que nosotros no tengamos un nivel de limitación en cuanto a cantidad de cosas que podemos asumir. Podemos asumir una escena en la cual todas las dimensiones que nosotros querramos estén manifestadas en la forma que nosotros querramos. Bien, y ahí tendremos que echar mano y tendremos que trabajar con lo que son nuestras resistencias a nivel de creencias, porque seguramente nos vamos a topar con resistencias mayores, ¿no? Porque va a haber una resistencia seguramente en cuanto a la capacidad que nosotros podemos llegar a tener de asumir una solución global o una vida feliz en todas las dimensiones, sobre todo porque estamos de alguna forma culturizados a que todo no se puede, ¿no? Entonces creo que la resistencia viene más por ese lado que por el lado teórico de decir hay limitaciones que no, todo es posible. A nosotros nos dijeron todo es posible. Cuando partimos de que el todo es posible, todo es posible. O sea, no me vengan a poner excepciones donde no las hay. Si todo es posible, todo es posible. Si no me hubieran dicho todo es posible menos tales cosas, ¿no? Todo es posible, todo es posible. Bien. A ver, Ana Claudia nos dice: hola Robert. Y cuando no se trata de nosotros, por ejemplo, cuando queremos que alguien consiga trabajo, se cure. Estoy bien, Ana Claudia. Dice, y cuando el problema no es nuestro, sino que lo vemos y también nos influye, ejemplo, seres queridos. Bueno, hay una cuestión que, esto que estás planteando, Ana Claudia, está bueno. Está bueno en dos sentidos. Primero, porque Neville nos enseñó que nosotros podemos asumir por los demás también, ¿no? Él, en particular, siempre planteaba en las conferencias que si veíamos a algún amigo que estaba en una situación, por ejemplo, de desempleo, que lo viéramos empleado y podíamos asumir, digamos, eso, y que seguramente íbamos a encontrar ese amigo al poco tiempo empleado y que íbamos a tener la satisfacción interna, decía él, de saber que habíamos sido nosotros
sin necesariamente tener que comunicarle a la otra persona que lo estás asumiendo. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos una situación con seres queridos, nosotros tenemos que, primero que nada, dejar de condenar al ser querido. ¿Qué es dejar de condenar al ser querido? Es comprar como cierta la realidad que ese ser está aparentemente viviendo. ¿Bien? O sea, si yo estoy viendo si por ejemplo, supongamos, yo tengo un hermano, ¿no? Y ese hermano está en situación, digamos, que no tiene empleo, está desempleado. ¿Bien? Si yo lo sigo viendo desempleado, lo que estoy haciendo es condenándolo, no lo estoy sacando de ese lugar. ¿Bien? Aunque no lo asuma, aunque no esté directamente trabajando en la asunción de que tenga trabajo. ¿Bien? En la medida que yo estoy ratificando la realidad que él me está mostrando, yo lo estoy condenando a que se mantenga en esa realidad. ¿Bien? Cuando yo empiezo a tener una mirada distinta, habilito la posibilidad de que esa persona consiga trabajo. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que asumir directamente, que lo podés hacer también. ¿Se entiende? Pero en la medida que no tomás la decisión de asumir o que empezás a hacer el trabajo de asumir, por lo menos no lo condenen. ¿No? Porque si no, yo estoy reforzando como verdadera esa realidad aparente que él me está mostrando. Entonces, esa es es un axioma, digamos, es un principio que corre para todo, ¿no? Porque nosotros, en definitiva, cuando decimos que somos el poder operante, en definitiva estamos diciendo que somos lo que estamos de alguna forma generando la organización, el sustento de nuestra realidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una relación de pareja y a mi pareja la sigo viendo de la misma forma y yo quiero otra relación distinta, la sigo condenando. Bien, le sigo dando el mismo papel. Con la relación con los hijos sucede lo mismo, con los padres sucede lo mismo, ¿no? Lo hablábamos en el audio chat. Cuando yo tengo la mirada o tengo la creencia que, por ejemplo, de estas cosas yo a mis padres no les comento porque ellos son así, son criados con otras creencias y nunca van a cambiar, yo lo que estoy haciendo es sostener el estado en el que ellos nunca van a cambiar a través de mi mirada y de mis creencias. Yo creo que ellos tienen creencias que no van a cambiar o que no pueden cambiar sus creencias. Entonces yo sostengo esa realidad a través de mi mirada, ¿no? Que es muchas veces lo que nos sucede a diario con las cosas que nosotros queremos cambiar. Estamos haciendo el esfuerzo por intentar asumir un estado de conciencia distinto, pero a su vez estamos sosteniendo la realidad que estamos viviendo al darle validez, ¿no? Cada vez que yo digo, por ejemplo, yo estoy intentando asumir una realidad económica distinta, ¿bien? Mayores ingresos, supongamos. Pero cada vez que yo digo, hago mis procesos, hago mis técnicas y no pasa nada, lo que estoy diciendo es sigue pasando lo mismo. Sigue pasando lo mismo, que es que mi situación no se modifica. Sigo reproduciendo la misma situación de carencia o la misma situación que quiero cambiar. Por eso es importante, digamos, esa sutileza que nos plantea Neville de decir, yo no estoy pensando en el final, sino pensando desde el final. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo estoy pensando en el final, yo no me moví. Yo estoy acá pensando en el final, en una cosa que va a suceder a futuro. Cuando yo estoy pensando desde el final, yo estoy ya en el final y estoy viendo el mundo distinto, porque mi realidad me está diciendo que yo soy otro. Yo no puedo pensar de la misma forma cuando tengo un auto que cuando no lo tengo. Cuando gano $5.000 que cuando gano 200 pesos. ¿Se entiende? Entonces, esa digamos, son las sutilezas a las cuales tenemos que atender. ¿Por qué? Porque esas sutilezas construyen hábitos de percepción que son los que condicionan nuestro proceso de manifestación permanente y nuestra lógica de vinculación y de interacción con el mundo. Nosotros nos manejamos permanentemente en un ida y vuelta con el mundo a través de nuestras percepciones, de lo que estamos interpretando. Nosotros somos una máquina de interpretar permanentemente la información que nos da el mundo. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa lógica integrada, no tenemos esa lógica afinada, esas pequeñas sutilezas nos paran en lugares distintos.
¿bien? Cuando yo estoy pensando en el final, ¿bien? Yo lo que estoy haciendo es denunciar que eso no lo tengo. Estoy parado en el deseo, ¿no? En la ausencia de ese objetivo que yo quiero. Cuando yo estoy con mi mirada desde el final, yo ya estoy encarnando, digamos, al ser que ya posee esa realidad, que ya está viviendo esa realidad. Por lo tanto, mi percepción del mundo cambia totalmente. Esas sutilezas, como esta con la cual arrancamos el vivo, que es el tema de los estados fijos y la imposibilidad de arreglar un estado, son las sutilezas que nos ahorran muchísimo tiempo, que nos ahorran muchísimo desgaste emocional y que en definitiva nos encaminan en la línea de construir el hábito de una nueva mirada de nuestra vida, a través de la pauta de la ley, a través de la integración de la lógica de la ley, que es una lógica absoluta y diametralmente distinta de la cual nosotros nos socializamos, ¿no? Entonces eso es importantísimo desde mi punto de vista. Como siempre saben ustedes, yo les doy la ley desde mi perspectiva, ¿no? A ver qué dice Ana Claudia. Sí, eso pensé, pero sentí mucha ansiedad y aún solamente eso me costaba imaginar bien. Claro, bueno, pero a ver, siempre tengamos en cuenta que el proceso imaginativo muchas veces está asociado, o tendemos a asociarlo naturalmente, a la visualización, y tengamos cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay situaciones que por diferentes circunstancias y incluso hasta por el vínculo emocional, como planteas en este caso, Ana Claudia, de repente tenés un proceso en el cual visualizar una situación se te dificulta. ¿Ah? Entonces, tengamos en cuenta que la visualización no es la única forma de imaginar. ¿Bien? La imaginación está estrictamente asociada con el pensamiento. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Es muy difícil que vos te pongas a hablar y te pongas a pensar, ¿bien?, y no estés imaginando lo que estás pensando o imaginando la historia que te estás contando. Entonces, cuando vos decís, a mí se me dificulta imaginar porque emocionalmente, bueno, capaz que se te imaginaba, capaz que se te dificultaba visualizar, ¿ah? Pero vos podés utilizar otras herramientas. La imaginación vos la podés disparar, por ejemplo, a través de la historia que te estás contando, a través de la conversación interna que te lleva a ese final. No se olviden que los estados están completos, como decía Neville. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros asumimos un estado o definimos un estado concreto que queremos asumir, a ese estado le corresponde un nivel de conversación interno. Entonces no es solo el imaginar de decir me tengo que visualizar la escena hasta sentirla, sino que lo puedo disparar de repente a través de un proceso de conversación. ¿Qué me estoy hablando? ¿Qué me estoy contando sobre ese estado que quiero asumir? ¿Qué me estoy contando sobre la persona a la cual yo quiero ayudar? ¿Qué le estoy diciendo yo al verla en otra situación? Cuando yo estoy imaginando un estado o cuando yo quiero asumir un estado para otra persona, supongamos, por poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que le estoy imaginando un estado en el cual esa persona está bien empleada. Perfectamente yo puedo disparar mi imaginación partiendo de una felicitación o de una charla de qué bueno que has tenido la oportunidad de estar en este trabajo y de que a partir de ahora las cosas están muchísimo mejor, ¿no? Y yo disparo la imaginación de ahí y no estoy aferrado necesariamente a una técnica como puede ser la visualización. Entonces, digamos, hay un conjunto de herramientas que nosotros tenemos disponible que todas trabajan y colaboran con la imaginación. Porque la visualización de una escena que Neville nos planteaba, ¿no? Es una parte. Es una parte. Cuando nosotros utilizamos la visualización y definimos un final, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que ese es el final que queremos, después hay un proceso de sostenimiento de ese final que viene a través de la conversación interna, que viene a través de lo que nosotros estamos narrándonos, que es la historia que sostiene esa escena. ¿Bien? Entonces,
hay un conjunto de herramientas que nosotros tenemos que necesariamente soportan los finales que nosotros queremos, ¿bien? Y que implican un marco de flexibilidad para nosotros, ¿bien? Porque hay situaciones y situaciones que tenemos en las cuales a veces nos es más fácil utilizar una herramienta y otras veces no. Entonces no nos atemos, no seamos dogmáticos en cuanto a la utilización de las herramientas y busquemos siempre la facilidad para nosotros. Esto yo no quiero ser pesado, pero entendamos que estos procesos de manifestación son siempre procesos de desarrollo y de expansión de la conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que nosotros vayamos a aplicar siempre tiene que estar en consonancia con lo que a nosotros nos resulta cómodo y nos resulta fácil. ¿Bien? Entonces, no la compliquemos, no nos atemos a una técnica sola, no nos atemos a una estructura en la cual el proceso imaginativo es solo por acá. El proceso imaginativo se puede disparar de múltiples formas. ¿Bien? Lo que nosotros tenemos que tener en claro es cuál es la estructura que soportan los estados. ¿Bien? El estado se soporta a través de la definición de una escena final que es clara, ¿no? Y se soporta a través de la construcción de una historia que se convierte en conversación interna y que es la que sostiene ese estado, que es lo que yo me estoy diciendo permanentemente para mantenerme en ese estado. Aparte de esa definición de estado que yo generé a través de ese final concreto que imaginé, ese estado de conciencia, como nos decía Neville, supone un nivel de pensamiento, un nivel de acción, un nivel de sentimiento que corresponde en ese estado. ¿Bien? Entonces hay un conjunto de herramientas que son, digamos, las que se derivan de ese estado y que nosotros podemos utilizar. Entonces no nos encorsetemos en decir esto tiene que ser únicamente por acá. ¿Bien? Utilicemos lo que a nosotros nos queda cómodo en cada circunstancia. Porque no hay una hoja de ruta que diga si no es así no funciona o si no es así no vale. No, al contrario. Cuanto más flexibles seamos, quiere decir que estamos más vinculados con el proceso interno que estamos llevando adelante. Porque nos estamos respetando a nosotros mismos, porque nos estamos conociendo y porque estamos atentos a las situaciones que a nosotros nos generan comodidad y nos generan facilidad y nos permiten desarrollar la tarea acorde y alegremente y en buen estado de ánimo, y no estamos utilizando técnicas que en definitiva terminan generando unos procesos de presión en los cuales en general nos asalta la duda si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de incomodidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos construyendo coherencia. Porque si yo quiero generar un estado nuevo de conciencia para expandir mi conciencia, para estar mejor, para mejorar en la vida, no puedo hacerlo a través de herramientas o procesos que no me hagan sentir cómodo. No tiene sentido. No tiene sentido cómo voy a buscar mejorar a través de cosas que me hagan sentir incómodo o que me hagan sentir que estoy forzando situaciones. Entonces, tengamos en cuenta eso. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra idiosincrasia y tenemos que ponernos como prioridad. Si somos prioridad o definimos que somos prioridad para definir un estado nuevo que nos dé una vida mejor, tenemos que ser prioridad en la chiquita también, ¿no? En elegir aquellos métodos que a nosotros nos resulten fáciles y cómodos y que nos permitan trabajar con tranquilidad y con alegría, sin desestabilizar. ¿Para qué quiero yo implementar un proceso que a mí me va a generar un proceso o que me va a generar niveles de sufrimiento o de duda o de ansiedad? Porque no estoy tan incómodo que no sé si lo estoy haciendo bien o no. Y me lleva a esa incomodidad, me lleva en general al viejo estado, ¿no? A salir a mirar afuera a ver si se está moviendo algo o no. Entonces todo abunda en el sentido, digamos, de volver al viejo estado y de volver a los patrones antiguos. ¿Para qué necesito yo eso? Si yo, respetándome, conociéndome y utilizando las cosas que me quedan cómodas, puedo vivir en coche. ¿Se entiende? No sé si te quedó claro, Ana Claudia. Si no, ampliamos. Buenas noches para toda la gente que viene entrando. Hoy no me han hecho la pregunta de rigor, pero ya les contesto. Va a quedar grabado, como siempre.
Pues es un clásico esa pregunta, así que ya me adelanto a contestarla. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta, ya vamos, vamos contestando. Recuerden que nos quedan unos 20 minutos más o menos, porque estamos con la cuenta limitada y tenemos los vivos, estamos haciéndolos de 1 hora. Y si bueno, si queda si quedan preguntas o dudas, reenganchamos, hacemos una segunda parte donde contestamos. Pero digamos, tenemos un límite de 1 hora por el momento, así que bueno, vamos a aprovechar a ver las dudas que tengan. Ana Claudia, no sé si te quedó claro lo que contestamos. No sé si quedó claro esto que intenté transmitirles sobre el tema de los estados, que me parece interesante y me parece inteligente tenerlo en cuenta y a mano, porque me parece que nos ahorra muchos problemas. ¿Tenemos alguna preguntita? ¿Quedó claro esto que expliqué de los estados? Me parece también que es interesante esto, cuando nosotros empezamos a incorporar la lógica o el tema de los estados de conciencia y entender entender su carácter físico y entender, su carácter fijo, y entender que el estado en sí mismo delimita a la persona en una cantidad de cosas. Me parece muy interesante también que lo empecemos a aplicar con respecto a los demás, ¿no? Porque nosotros somos muy de decir, ay, yo me veo y es mi estado de conciencia, pero después de los demás le hizo, ¿no? Somos rapidito para jugar. Aquí dice Ana Claudia, sí, gracias Robert, eso hice, me ocupé de otras cosas e intenté otros caminos. Perfecto, buenísimo Ana Claudia, buenísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces digamos, o sea, este esquema que nosotros hablamos, que los estados están completos y que los estados conllevan un determinado nivel de estructuras que el individuo está obligado a cumplir cuando permanece en ese estado, se aplica a nosotros, pero se aplica al resto también, ¿no? O sea, cada persona con la que nosotros interactuamos está en un estado de conciencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar esa lógica también en los demás, nos es mucho más fácil también no caer en el juicio y despegarnos emocionalmente de las situaciones. ¿Bien? Porque estamos entendiendo que esa persona está atada a un estado de conciencia y que no tiene posibilidades reales de hacer otra cosa. Porque el estado de conciencia le determina digamos, el nivel de limitaciones con el que puede operar. Entonces, ahí entra un doble juego, ¿no? Que es un poco entender que el otro está en un estado de conciencia determinado y que no tiene capacidad de hacer otra cosa, y a su vez entender que nosotros estamos soportando ese estado de conciencia que estamos viendo, ¿no? Porque en general nosotros le damos soporte a todas las estructuras externas a través de consensuarlas. Le estamos dando asidero de verdad, la estamos consolidando como parte de nuestra realidad. ¿Bien? Entonces, esto nos pone, digamos, el desafío de empezar a pensar las situaciones que nosotros vivimos con otra lógica, con un nivel de desapego o con un nivel de comprensión que a nosotros nos impida reaccionar automáticamente. Porque eso es importantísimo. El no reaccionar automáticamente es importantísimo porque es el momento en el cual nosotros generamos el espacio para articular una reacción distinta a lo que ha sido el histórico, digamos, de reacciones que hemos tenido, ¿no? El único momento, nos decía Neville, en el cual nosotros podemos transformar la manifestación es ahora. Es el ahora. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros no tenemos, digamos, ese nivel de autoobservación o de atención sobre nuestro comportamiento, sobre nuestros pensamientos, lo que tendemos a hacer es utilizar el histórico de reacciones que traemos, ¿no? Acumulado
desde que tenemos memoria, y las expulsamos directamente. Por eso en general lo que sucede es que nosotros vivimos más o menos la misma realidad, porque en realidad estamos continuamente, digamos, reproduciendo el mismo nivel de pensamientos que el día anterior, y por consiguiente estamos reproduciendo el mismo nivel de realidad. Funcionamos tan en automático que en general no tenemos esa capacidad de darnos esa chance de reaccionar distinto de la forma, digamos, en la cual reaccionaríamos automáticamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar la mirada en lo que es la interacción, y sobre todo si empezamos a entrenar a la mente a no reaccionar en base a lo que las otras personas creemos que nos hacen, sino a entender que esas situaciones son estados de conciencia que se están manifestando en mi vida, y que de alguna forma yo las estoy soportando a través de mi mirada, a través de creer que esa persona hace y dice eso y que siempre fue así, ¿no? Todo ese tipo de creencias que tenemos, con las cuales, todo ese tipo de expectativas con las cuales miramos muchas veces a la gente. Cuando nosotros empezamos a utilizar esa lógica mental de ver a las personas como parte del estado de conciencia, nos damos, digamos, o nos atribuimos ese espacio en el cual nos permita reaccionar distinto. Y nos desapega emocionalmente en el sentido de que comprendemos que en realidad esa persona no tiene posibilidades de hacer otra cosa. Ella está atada a un estado de conciencia y no tiene posibilidad de hacer otra cosa. El Estado la obliga, el estado de conciencia la obliga a que actúe de determinada forma, y no tiene incluso ni la capacidad de ver otras opciones, ¿no? Y a todos nos ha pasado eso, ¿no? Yo lo he planteado capaz que demasiado simplemente, pero muchas veces estamos atascados en un problema, ¿no? Y no vemos ninguna solución, no vemos ninguna alternativa, no vemos opciones, y viene alguien de afuera y nos dice, pero ¿por qué no haces esto? Y ahí, ¡pac!, ¿no? Se abre, Eli, ¿cómo estás? Se abre el panorama y vemos una cosa que antes no habíamos visto, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo puede ser que tuve la solución ahí delante mío constantemente y no la veía? Bueno, a grandes rasgos, digamos, esas son las situaciones que suceden con el estado de conciencia. Cuando nosotros estamos atados a un estado de conciencia, no tenemos la posibilidad de ver otras opciones que no sean las que están dentro del marco de limitación de ese estado de conciencia. Entonces, me parece bien interesante empezar a utilizar este concepto, sobre todo en la mirada de los demás. ¿Ah? Porque de repente, para entrenar la mente es más fácil, ¿no? Empezar a identificar, es más fácil, digamos, ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro, decía Jesús, ¿no? Es más fácil de repente empezar a entrenar la mente en esa nueva lógica, fijándonos o atribuyéndole o intentando identificar cuáles son los estados de conciencia con los cuales la gente participa. ¿Sí? Eso lo que nos va a hacer es entrenar, digamos, una nueva perspectiva, ¿no? Porque todo esto es entrenamiento y todo esto son cambios de percepciones, cambios de lógica que nos implica o que nos permite entender el mundo de una forma distinta, ¿no? Entender que lo que pasa afuera en realidad es nada más que un reflejo de lo que pasa adentro, y que lo único importante es lo que está pasando adentro mío, ¿no? Es el vínculo, digamos, o la reacción emocional que yo estoy teniendo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una situación, supongamos que viene alguien y me grita, y yo, en vez de entender que ese es un estado de conciencia que la persona tiene y que no tiene la posibilidad de tener otro tipo de comportamientos que ese que está efectuando, me enrosco en él y le grito, ¿no? Tengo una reacción negativa. Esa reacción negativa es la que construye mi realidad futura, ¿no? Porque lo que está pasando hoy es una expulsión que se va a dar mañana, que yo voy a ver mañana, ¿no? Entonces, cuando yo me doy la pausa, me doy digamos, el instante en el cual no reacciono y entiendo que esa persona está actuando vinculado a un estado de conciencia, y que ese estado de conciencia que tiene no le permite tener otra reacción que eso, articulo en mí el espacio necesario para poder tener una reacción distinta.
y no generar, digamos, una reacción emocional negativa en mí que va a terminar siendo una expulsión de una realidad negativa en el futuro. Bien, entonces me parece interesante empezar a practicar ese concepto. Me parece sumamente importante que todos y cada uno pensemos el concepto de los estados, de cómo nosotros encarnamos estados, de cómo esos estados nos vinculan a determinadas realidades, porque entender eso es buena parte de entender el proceso de manifestación. ¿Bien? Porque es saber dónde tengo que invertir yo los pensamientos, qué es lo que tengo que hacer para lograr manifestar, digamos, las situaciones que yo quiero. ¿Bien? A ver qué dice Alma. Dice: he crecido en mi área laboral, pero en la de pareja me estanqué. No sé qué pensar. Bueno, lo primero que tenés que hacer es sacar ese discurso de que estás estancado. Si estás diciendo que creciste en tu área laboral, ¿qué te está mostrando que creciste? Si estás diciendo que estás estancada en tu situación de pareja, ¿qué te está mostrando? Que estás estancada, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es corrernos ese discurso. ¿Bien? Si estoy sintiendo que estoy estancado, lo que hago es me muevo un estado. Es un poco lo que veníamos hablando, Alma. Lo que pasa es que vos te perdiste la primera parte donde arrancamos, y lo vas a entender mejor cuando lo veas, cuando lo veas completo. Lo que estábamos diciendo es que las situaciones pertenecen a estados y que no se arreglan las situaciones. Lo que vos tenés que hacerte es correr de un estado, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, vos decís: estoy estancada en el área de pareja. No tenés que hacer nada para dinamizar la pareja, tenés que moverte a un estado en el cual vos estés con una pareja absolutamente normal y feliz. ¿Entendés? Para moverte a un estado en el cual vos estés con la pareja normal y feliz, lo primero que tenés que hacer es dejar de mirar que estás estancada. ¿Entendés? Porque al vos observar, esto es física cuántica, ¿no? El experimento de la doble rendija, cuando el observador pone la atención en una determinada situación, colapsa esa situación en la realidad. Entonces, si yo estoy diciendo que estoy estancada, yo le estoy dando mi atención a eso, por lo tanto estoy colapsando esa posibilidad en mi realidad. ¿Bien? ¿Cómo hago yo? Yo no puedo tener, o sea, si yo estoy diciendo que estoy estancada, no estoy ocupando otro estado que no sea el de estar estancada. No puedo estar ocupando el de pareja feliz y el de estancada al mismo tiempo. O el de pareja feliz, estoy ocupándolo en mi mente y estoy reconociendo que estoy estancada al mismo tiempo. No existe eso, no puede ser. O estoy con una pareja feliz o estoy estancada. ¿Se entiende? Entonces, en la medida que el observador colapsa que estoy estancado, la realidad es esa. ¿Bien? Lo que tenés que hacer es el movimiento de correrte. No estás más estancada, estás con una pareja feliz y ahí definís el tipo de característica que vos querés que tenga tu relación. ¿Se entiende? Pero si vos le atribuís, digamos, el peso del observador, lo que colapsás es eso. Entonces, es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Cuando nosotros tenemos que ser muy conscientes de que nosotros sostenemos las realidades que vivimos. En la medida que nosotros no permanecemos en el nuevo estado o en las nuevas situaciones que queremos vivir, lo que estamos haciendo es colapsando constantemente la situación que estamos viendo. Porque le estamos dando credibilidad, porque le estamos diciendo internamente que eso es lo que está pasando. Entonces, si eso es lo que está pasando, quiere decir que lo que yo estoy asumiendo lo estoy poniendo en un futuro. Inmediato o más lejano, pero lo estoy poniendo en un futuro. Cuando Neville lo que nos dice es que nosotros tenemos que asumir el estado como que ese estado, digamos, fuera parte de nuestra realidad, o sea, que está sucediendo ahora. Si está sucediendo ahora, no puede estar sucediendo otra cosa que no sea eso. ¿No? Cuando nosotros, o cuando Neville nos decía que para asumir un estado hay que cerrar la puerta de los sentidos, es justamente eso. Ese es el sentido de cerrar los sentidos, valga la redundancia. ¿Por qué nos dice cerrar los sentidos? Porque los sentidos nos están constantemente aportando información de lo que está pasando, o sea, del reflejo, de la sombra, dijeron Neville. ¿Bien? Entonces, si yo
estoy intentando asumir un estado y tengo los sentidos abiertos, la devolución que me va a dar el reflejo o la sombra o el mundo es constantemente la ausencia del estado que estoy intentando asumir. Entonces, en ese proceso yo soy incapaz muchas veces de darme cuenta que ese reflejo que yo estoy viendo es un reflejo de pensamientos del pasado. O sea, es un mundo muerto, como decía Neville, un mundo de sombra. ¿Bien? Y me dejo ganar la cabeza, si tengo los sentidos abiertos, porque eso es la realidad, que eso es lo que está pasando, cuando en realidad la realidad es lo que está pasando dentro de mí. Pero si yo desde adentro compro que esa es la realidad, lo que hago es reproducir más de esa realidad. ¿Bien? Capaz que es un poquito complejo o confuso, pero lo importante acá es entender que cuando nosotros necesitamos asumir el estado nuevo, tenemos que cerrar los sentidos, no nos tiene que importar qué esté pasando afuera, no nos tiene que importar, y sobre todo no nos tiene que importar porque muchas veces lo que pasa afuera, y cuando está vinculado a nuestro proceso de manifestación, tiene un vínculo emocional con nosotros, que nos desestabiliza y nos saca del centro de nuestro proceso de asunción. No nos tiene que importar lo que esté pasando afuera, y lo que tenemos que hacer es construir la manifestación desde adentro, en base al estado que nosotros queremos asumir. Si yo me pongo como observador a mirar hacia afuera y a darle credibilidad y a darle importancia, sigo comprando esa verdad, sigo comprando que la realidad es así. Es lo mismo que cuando decíamos hoy, cuando decimos estoy haciendo todo correctamente, pero afuera no pasa nada. Primero, esa es una conjetura o es un supuesto de una mente limitada. La mente no puede tener idea si afuera está pasando algo o no, porque por eso a nosotros nos dicen en la ley de asunción que nosotros debemos de corrernos del cómo, porque los caminos del Padre y los recursos del Padre son muchísimo más grandes que los que nuestra mente puede comprender. O sea que es una arrogancia de la mente mirar para afuera y decir no está pasando nada. No, yo no sé si no está pasando nada o si está pasando todo y yo no me doy cuenta. ¿Bien? Entonces, cada vez que yo miro para afuera y digo nada se mueve, ¿qué estoy comprando? El ojo del observador está colapsando de que nada se mueve. Pasa mucho tiempo, ya llevo 5 semanas y no pasa nada. ¿Qué estoy diciendo? Que pasa el tiempo y no pasa nada. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en la medida que empezamos, digamos, a estructurar nuestros pensamientos y nuestra forma de hablar cuando estamos en proceso de asunción. El cerrar los sentidos no es solo para decir los 5 minutos o los 10 minutos, la media hora que me relajo mientras asumo el estado. El cerrar los sentidos es para todo, porque yo tengo que vivir desde el estado y yo no puedo vivir desde el estado si estoy comprando otra realidad permanentemente. El cerrar los sentidos implica yo puedo ver, escuchar, oler, tocar, pero me importa 3 carajos. Me importa 3 carajos, no le asigno significado, no me importa lo que pase afuera. Porque en el momento que yo dije me importa eso, estoy frito. Estoy comprando de nuevo toda la realidad esa que quiero modificar. Entonces, es importante tener ese tipo de sutilezas en cuenta. Es importante tener ese tipo de pequeños truquitos que hacen en la cotidianeidad y que nos van de alguna forma boicoteando nuestros procesos de manifestación, porque nos enroscamos en ese tipo de cosas. Porque yo estoy mirando para afuera y digo no está pasando nada, entonces ya me viene no pasa nada, estaré haciendo algo mal yo, o la técnica no me sirve, o capaz que voy a ver aquel video de aquel que decía que en 45 minutos con 23 segundos manifestaba, ¿no? Y empezamos a multiplicar la información y abandonamos lo que estábamos haciendo. Entonces todo ese tipo de divagues que la mente nos propone y que son formas de mantenernos entretenidos y volver al viejo estado, ¿bien? Tenemos que evitarlo.
Tenemos que evitarlo, porque son entretenimientos que nos plantea la mente y que nos hacen pasar el tiempo, sin que nosotros estemos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Bien, recuerden siempre, cada vez que quieran comprar cualquier pedacito de realidad que vean afuera como válida, recuerden lo que pasó con Neville y Abdullah, ¿no? El portazo que le pega a Abdullah a Neville es simbólico, ¿no? Es una forma de decir, no me voy a contaminar con tu historia. Yo ya te dije lo que iba a pasar, no me voy a contaminar con tu historia. Entonces, esa actitud radical es la que nosotros debemos es la que debemos de tomar y la que debemos tener en cuenta constantemente, ¿no? Porque esta es una lógica en la cual nosotros necesitamos ganar, así, derecho viejo. Es una lógica que nosotros necesitamos imponer, ¿no? Hasta automatizarla y que forme parte de nuestra conciencia de ser, y después será otra historieta. Pero mientras tanto hay que imponerla, y para imponerla tiene que ser una cuestión radical. O sea, yo no me compro nada de lo que pase afuera. Y si me lo compro, lo devuelvo. Y vuelvo a mi centro. ¿Ah? Porque es una lógica de corrección permanente. O sea, no es que uno aplica una marcialidad que dice, ay, nunca más me compro, nunca más me compré eso, estoy superado. No. En general tenemos esa actitud, digamos, en la cual la cotidianeidad muchas veces nos envuelve y nos gana, ¿no? Y terminamos operando por el viejo paradigma newtoniano. Bueno, ok. No pasa nada, pero vuelvo a mi centro. Vuelvo a mi centro y dejo de comprar esa realidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no me sigo desgastando. Emocionalmente es un desgaste brutal cuando nosotros estamos parados, digamos, con una pata en cada uno de los paradigmas. Estamos pensando de ratitos en la ley, haciéndonos conscientes de los conceptos de la ley, sufriendo porque no los podemos aplicar, y reaccionando muchas veces en el mundo del César a través de los viejos paradigmas. Entonces es un despelote, ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Y así nos vienen los picos de ansiedad, se disparan los pensamientos negativos. ¿Todo por qué? Porque no tenemos la suficiente atención, digamos, para no comprar realidades, ¿no? Y venimos a todos los vivos y decimos, oh, sí, es mío, y sí, la ley, y Neville, y no sé qué, no sé cuánto, y después venimos, oh, me dijo. ¿Cómo me dijo? ¿De dónde viene el me dijo? Todas las situaciones que nosotros vemos afuera son reflejos de lo que está pasando adentro. Entonces no hay un me dijo, son mis dudas exteriorizadas, son lo que yo estoy creyendo sobre las situaciones, lo que la gente viene a reflejarme, no hay otra historia. Entonces, dejemos de andar a caballo entre los dos paradigmas. Empecemos, me quedan 27 segundos. Empecemos a trabajar sobre un paradigma solo. Es importante cómo nos dejamos llevar por lo sentimental. Sí, totalmente, Diana. Muchas gracias, Eli. ¿Quedan preguntas para enganchamos de nuevo con el vivo o lo dejamos por acá? Un par de respuestas rapiditas que tengo 4 segundos, 3 segundos.